Ya transcurrimos por la unidad temática 1 de análisis urbano, la 2, donde vimos la conformación socioterritorial de Argentina, la tercera unidad, donde vimos el proceso de planificación, y ahora vamos a avanzar en el análisis de la evolución de los fenómenos urbanos. Bien, ya vimos que la ciudad es una forma de organización del espacio, que es un producto de la sociedad en tanto que los elementos que la constituyen, las calles, los edificios, las fábricas, la forma de vida, la cultura urbana, son creaciones de la sociedad y que existen como resultado de proyectos, de deseos, de luchas, de trabajos de los habitantes, ¿no? Esto lo estábamos viendo desde el arranque de la materia, interesa enfatizarlo para lo que vamos a encarar. También la ciudad es condición para la sociedad que se provee en estos espacios de bienes y de servicios para satisfacer sus necesidades. Ahora bien, hace aproximadamente 10.000 años comenzaron a desarrollarse los primeros agrupamientos de población. Desde entonces fueron variando tanto la cantidad de personas que residen en estas áreas, las formas de estas ciudades, las formas de estos agrupamientos urbanos, las relaciones entre las distintas áreas urbanas y con otras áreas extraurbanas. Entonces, la pregunta es, ¿cuáles son las características que nos ayudan a entender las ciudades en cada momento histórico? Las formas urbanas, las funciones, los niveles de desarrollo y cómo se las interviene a partir de las problemáticas que se van detectando. Para eso vamos a desarrollar un recorrido a partir de 4 puntos. En primer lugar, vamos a interpelar las ciudades capitalistas y las precapitalistas, ¿sí? Cómo se fueron desarrollando, cuáles son las problemáticas que fueron observándose, en qué contexto sociohistórico. Luego vamos a ver cuáles son las políticas urbanas, lo que se pensó para resolver las situaciones problemáticas que iban presentando estos núcleos urbanos. En forma posterior vamos a ver la ciudad latinoamericana a partir de un modelo que permite entender la evolución de la mayoría de las ciudades de nuestro continente. Y finalmente vamos a ver cómo fue creciendo el área metropolitana y cuáles son los procesos que podemos identificar en la actualidad. Dijimos que las ciudades o los agrupamientos urbanos surgieron hace aproximadamente 10.000 años en el Neolítico, y desde que fueron apareciendo estos fenómenos urbanos, desde la Baja Edad Media hasta ahora, se conocen distintos fenómenos que se los reconoce como revoluciones urbanas o grandes cambios, ¿no? Más o menos vinculados a innovaciones o grandes innovaciones tecnológicas, económicas, cambios demográficos, sociales, políticos y culturales. Siempre suponen un cambio de escala del núcleo urbano, de la forma de gobierno, de la base económica, de comportamientos y de valores colectivos. En los largos periodos de cambio conviven transformaciones o innovaciones con procesos previos, se van superponiendo, emergen contradicciones, ¿no?, en estos cambios y se multiplican conflictos sociales y las formas entran en crisis, ¿no? Hay como una disputa en estos procesos en los cuales las ciudades son los escenarios de los cambios, es en donde se hace visible estos cambios y los conflictos de los pasajes, según Jordi Borja. Para analizar las ciudades precapitalistas y capitalistas, las primeras más someramente, vamos a ver cuál era el contexto, cuáles son estas innovaciones que recién hacíamos mención, que eran las que provocan estos grandes cambios,
cuáles son las problemáticas que derivan de la forma de ocupación del territorio en cada momento, a partir de cada proceso, y cuáles son las respuestas, cuáles son las políticas que se dan para poder responder a esas problemáticas. Las primeras ciudades surgieron a partir de transformaciones en la forma de obtención de alimentos, de producción, que posibilitó el aumento de la cantidad y también dio cierta regularidad a esta producción, con la plantación sistemática de semillas, con la domesticación de animales, en donde el excedente agrícola se fue ampliando en los asentamientos y posibilitó la división social de trabajo. Las ciudades antiguas, en donde se origina la vida urbana, están en la Mesopotamia, en India, Egipto, China, en Centroamérica, en los Andes centrales, y eran ciudades de control político, social, ceremonial, casi todas a lo largo de ríos, con un entorno irrigado, muy similares entre sí, amuralladas, con ciudadelas, templos, palacios y un granero central. Esta imagen que les traje es algo distinta, pero es una de las primeras ciudades que se tiene referencia. Es una ciudad en Turquía que tiene la particularidad que las casas no tenían puertas y se accedían por agujeros en el techo. Si ustedes ven, ahí hay como una reconstrucción donde se observan personas caminando por los techos y entrando a las distintas unidades de vivienda por la parte superior. Estas ciudades precapitalistas, las ciudades feudales como las que tenemos en la imagen que recién refería que eran amuralladas, eh, fueron centros financieros, fueron lugares de producción, nodos de transporte, mercados. Resumen funciones de centros comerciales, culturales, de vida comunitaria. Tienen varias de ellas puertos ultramarinos, desde donde partieron los los navegantes en las conquistas de otros continentes. Ahora, en la Edad Media, avanzada la Edad Media, las ciudades fueron decayendo, hubo una crisis de alimentos, una crisis por cuestiones sanitarias en Europa, y la vida se volvió predominantemente rural en el marco de este sistema feudal. No así en otras latitudes. En Centroamérica, por ejemplo, la ciudad de Teotihuacán llegó a tener en esta época, en estos años, 200.000 habitantes. Les decía anteriormente que la evolución de las ciudades y estos grandes cambios tienen que ver con avances tecnológicos. Y un avance tecnológico que tuvo una implicancia sustancial en la transformación del mundo urbano es la revolución industrial. Hay como un paralelo estrecho entre revolución industrial y lo que son las ciudades capitalistas. Las ciudades experimentan grandes cambios, eh, transformaciones debido a los cambios en la forma de producción, y a medida que avanzan estos cambios, avanza la urbanización y aparecen distintas problemáticas en distintos contextos, surgen innovaciones que permiten superar las restricciones, pero se transforman o disparan problemáticas que son necesarias atender.
Por eso me gustaría que quede claro que urbanización y industrialización van de la mano. De hecho, nosotros vamos a ver que las ciudades van creciendo a partir del desarrollo industrial más que por otros procesos. Vamos a la primera revolución industrial. Estamos hablando de 1760, 1840, este primer periodo que voy a hacer mención, donde la mecanización, la energía hidráulica y la energía eléctrica son esas innovaciones que van a generar cambios en los agrupamientos urbanos. La revolución industrial, que se inició a fines del siglo XVIII, fue un proceso lento que se fue expandiendo paulatinamente y que llevó a reemplazar el trabajo artesanal de los talleres manufactureros, muchas veces dentro de los domicilios, por una nueva forma de producción a gran escala, el trabajo fabril. Las máquinas reemplazan parte del trabajo y nace un nuevo sujeto que es el obrero industrial. Esta situación modificó profundamente la sociedad hasta entonces feudal y produjo el paso a una ciudad capitalista, industrial y urbana. Esto estimuló el crecimiento de las ciudades existentes y surgieron nuevas ciudades. En Europa, estoy hablando fundamentalmente porque ahí nace, en Inglaterra, en Francia, en los Países Bajos, surgen un conjunto de transformaciones producto de la industrialización. Varios países, de hecho, pasaron de ser agrícolas a ser industriales por la acumulación de capitales surgida por el intercambio que se incrementó justamente por los mayores volúmenes de producción y que fue tanto terrestre como marítimo. Y surge también capitales en manos de comerciantes y terratenientes que fueron invertidos en el desarrollo de las industrias, capitales que justamente forman parte del excedente de la producción agrícola. Como grandes inventos que permitieron este desarrollo, se citan la máquina de vapor, la heladora, el telar mecánico, la mecanización, les decía, de los procesos y el surgimiento de la energía, y el auge industrial de estas ciudades hizo que atrajeran población de las áreas rurales que tampoco podían retener población porque había bajado la producción, y hubo un éxodo masivo del campo a las ciudades que se fueron aglutinando en las proximidades a las fábricas. Eran contingentes de población trabajadora que vivían en situaciones pésimas, este sistema de camas calientes rotativas, había trabajo infantil, eran sometidas a largas jornadas de trabajo de 16 horas y las condiciones de seguridad del trabajo en las fábricas y en las minas eran muy precarias. Hay imágenes ahí de Londres de 1872, Londres en plena efervescencia industrial, que dan cuenta de esto que estoy describiendo. Estas condiciones precarias de vida, junto a la localización de barrios residenciales marginales en el entorno de las fábricas o en zonas periféricas, dan cuenta de un paisaje urbano bastante hostil, dan cuenta de un paisaje urbano dual, ya que las clases burguesas incipientes de esa época se instalan en los sectores más atractivos y agudiza esta situación dual o de segregación residencial. En estos barrios marginales eran
se daban espacios inhabitables por la contaminación, por la segregación urbana que se reproduce no solo a nivel horizontal, como mencionaba, tanto funcional como socialmente, sino también en sentido vertical, como se ve en la imagen de la izquierda, con la planta baja para la servidumbre, las plantas más altas para los sectores acomodados y la planta superior para los sectores más carenciados, más marginales. Podemos hablar de una segunda revolución industrial en una etapa entre los años 1870 y 1914 aproximadamente, antes de la Primera Guerra Mundial, donde se puede observar que hay una producción en masa, ¿sí? Masiva, a partir de la implementación de líneas de montaje, como la que se ven en las imágenes, y del uso masivo de la electricidad. Fue un periodo de transformaciones sin precedentes que se caracterizó por un acelerado crecimiento económico y una expansión significativa de la industrialización. Había una división del trabajo, la organización del trabajo era científica, con cadenas de montaje, como seguramente vieron varios de ustedes en la película Tiempos Modernos, ¿no? Esta fase tiene lugar a partir de la utilización de nuevas innovaciones de maquinarias que empleaban energía eléctrica y petróleo, entre otras. Surgen industrias más modernas, como la industria eléctrica, la electromecánica, la automovilística, en Inglaterra, Francia, Alemania y fuera de Europa, Estados Unidos y Japón. Son esos países en donde despunta fundamentalmente la revolución industrial en este momento en sus versiones más modernas. Es en esta época en donde se empezó a expandir el ferrocarril, expansión que estimuló el crecimiento de otras industrias, por un lado, como la del hierro, carbón, acero y otras, a partir de una serie de inventos y de descubrimientos, como la lamparita eléctrica, el telégrafo, el teléfono, la máquina de vapor, de escribir, de coser, etcétera, el cine, el avión. Fue como un momento de muchos descubrimientos. Y por el otro lado, este descubrimiento, este invento que fue tan trascendental, el ferroviario, permitió también comercializar a distancias mayores, con mayor seguridad de traslado, porque no se afectaba por el clima, por lluvias, ni por heladas, entonces podían colocar la producción en lugares más distantes del que se originaba, ¿no? Entonces los mercados se ampliaron y fueron creciendo las industrias aceleradamente, pero por el otro lado, a inicios del siglo XX empieza una concentración de capital de estas grandes industrias que unen sus actividades y la unen con los bancos y de origen al capital financiero. Esto deriva en la instalación de sociedades anónimas en distintas partes del globo para ampliar al máximo sus mercados. Y por el otro lado, la producción se concentra en particulares puntos del territorio, cuando previamente estaban más dispersas, ¿no? Hay como una localización, una selección de la localización industrial facilitada por estos intercambios que van aumentando a nivel planetario, estas redes de empresas que se van creando y estas mejoras en el transporte y en las comunicaciones con estos descubrimientos que mencionaba recién.
Vamos a la tercera revolución industrial, la revolución de la informática, la revolución de la automatización, la sociedad de la información, que surge a mediados del siglo XX y seguirá con una gran oleada de descubrimientos tecnológicos y científicos entre los años 70 y 80. Desde el punto de vista económico, se caracteriza por una mayor integración mundial del comercio, del mercado financiero, la inversión de capital, la deslocalización o transnacionalización de la producción, esto que mencionaba recién, así como por la conformación de grandes bloques económicos entre países del mismo continente o inclusive entre distintos continentes, con empresas transnacionales que tienen influencia creciente en la producción y en el comercio internacional. La transnacionalización es una forma específica de intensificación de las relaciones sociales, culturales, políticas y económicas que trasciende justamente los espacios nacionales. Y esta conformación de bloques y alianzas entre países facilita su desarrollo. Son relaciones que atraviesan las fronteras, que se articulan entre empresas y no entre estados y entre gobiernos, se desmaterializan las fronteras. La informática, la automatización, pero también la biotecnología, las ciencias del saber, las redes de comunicación, la revolución de la inteligencia, se la llama a esta revolución industrial. Y aparecen también nuevas fuentes de energía, solar y oceánica, geotérmica, eólica, la biomasa, etc. Esto también tiene su impronta a nivel territorial porque hay una relocalización, como decía recién, de las empresas en distintos puntos del globo, facilitada por el avance tecnológico. Hay una cuarta revolución industrial que menciona un autor, Schwab, en un libro de 2016, que comenta justamente este inicio de la cuarta revolución industrial, que surge con la aparición de fábricas inteligentes, con el sistema ciberfísico, pero de eso no vamos a hablar y todavía no se puede ver a nivel territorial y a nivel urbano efectos derivados. Bien, vimos fundamentalmente que a partir del surgimiento de las ciudades vinculadas a la revolución industrial, esta revolución urbana, este acelerado proceso de urbanización, fue generando cambios en las ciudades, cambios significativos, cambios que afectaban la forma de vida de la población, cambios vinculados a las formas de producción y cambios vinculados a la calidad de vida y las posibilidades de trabajo de las personas que ahí habitaban, ¿no? Entonces se empezó a pensar una serie de respuestas, una serie de pensadores empezaron a ver de qué manera podían resolver estas problemáticas que atentaban contra la vida de la población, pero incluso también contra la producción de estas industrias incipientes, justamente por la baja calidad de vida y esperanza de vida de la población que ahí residía. Este apartado de políticas urbanas, para este apartado tomo como referencia el texto de Terán Troyano en su punto del plan como trazado. Él plantea que para dar respuesta a estas condiciones de vida muy deficientes, con situaciones de contaminación, de hacinamiento, de falta de servicios, de mucha densidad,
de enfermedades, en fin, plantea que hay 3 tipos de políticas que se implementan. Las agrupan estos 3 tipos de políticas: en la construcción de ciudades nuevas, en la ampliación de ciudades existentes y en las reformas al interior de ciudades también. O sea, tengamos en cuenta que en Europa el sistema urbano, en el continente europeo, el sistema urbano es muy antiguo, es mucho más antiguo que el nuestro, que es un sistema urbano joven. Estamos hablando que hay ciudades como París o Barcelona o Roma, que son construidas hace más de 2000 años, de antes de Cristo, o Londres o Madrid de los primeros siglos del primer milenio. O sea que son ciudades muy antiguas y las decisiones son entonces o construir ciudades nuevas o transformar estas ciudades en función de cambios en la trama o en el tejido, o ampliar para que pueda aumentar la población sin incrementar la densidad que ya estaba saturada. Volvamos a fin del siglo XVIII y XIX en Europa. Repito, las condiciones de vida para las clases obreras eran realmente duras. El hacinamiento, las largas jornadas laborales, el trabajo infantil, las malas condiciones de higiene de las viviendas obreras, lleva a que la tasa de mortalidad sea muy superior entre la población obrera. El desorden urbano era visto como un resultado de la desorganización del sistema capitalista y de la filosofía del laissez-faire. Y esto motiva que diferentes pensadores se posicionen a favor de tomar medidas para solucionar lo que llaman la injusticia social. Son muchas de estas soluciones que se plantean resolver las problemáticas sociales desde el urbanismo a través de un modelo de planificación, de una reforma de la ciudad que podría actuar sobre la organización de la sociedad. En suma, son propuestas diversas que pretenden un nuevo modelo de organización social gracias a la constitución de nuevas células urbanas, urbano-rurales con funcionamiento comunitario, ¿no? Son en general estos urbanistas utópicos piensan en los obreros tratando de mejorar las condiciones de vida, de establecer condiciones higiénicas en estas características que reúnen en común entre estas distintas propuestas, que están pensando siempre en asentamientos de dimensiones reducidas, que distan mucho de las dimensiones que estaban adquiriendo las ciudades industriales. Son asentamientos que se proponen para el medio rural, y hay una revalorización de los espacios verdes, cobran relevancia y se justifican en base a exigencias de salud pública. Se plantean edificios comunitarios en conjuntos autosuficientes, con un papel central de la vivienda. Hay un análisis incluso de las actividades y cómo se pueden desempeñar en distintos espacios, y los piensan de forma diferente según las funciones, ¿no? Un espacio de residencia separado del espacio de trabajo e inclusive del espacio de ocio. Y se le concede importancia a la cuestión estética. Vamos al primero de los pensadores utópicos. Estamos hablando de Robert Owen, que él piensa una ciudad ideal, una colonia o una ciudadela, que incluye un modelo de convivencia ideal en un edificio, en un entorno rural, en donde un grupo de personas trabajará y vivirá
felizmente, dice. Planteaba la reforma en los modos de producción industrial y para eso proponía la creación de pequeñas comunidades semirurales con una población estimada de 1.200 personas por cada una, ¿no? Es como un modelo ideal que tiene una morfología de paralelogramo en medio de un espacio verde, en estos asentamientos que se irían a distribuir en el territorio y que estarían interrelacionados. Ese paralelograma aglutinaba funciones residenciales, funciones industriales, de ocio y de educación, y el cultivo de tierras se realizaba en espacios circundantes y permitía el autoabastecimiento. El modelo de organización social se basaba en la vida en comunidad, aunque no renunciaba a la industria. Y Owen intentó llevar a la práctica este modelo. Él era vivía en Inglaterra y en Irlanda. Él lo que hizo es mudarse a Estados Unidos y compró tierras en Indiana en 1825 y fundó la colonia Nueva Armonía, New Harmony, con el objetivo de plasmar esas propuestas socialistas. El lugar no prosperó, fue reclamado más para el uso de intelectuales y no atrajo trabajadores o agricultores, y el proyecto, como la mayoría de los proyectos de los utopistas, fracasó. Otro utopista es Fourier, que propuso su idea de falansterio o palacio social, o sea, que va a consistir en células urbanos-rurales que tenían carácter industrial. Había un gran edificio, lo que él llamaba el Palacio Social, en donde residirían 1.620 personas, y en el centro del palacio se concentrarían las funciones públicas, en los laterales se dispondrían las funciones residenciales y las productivas. Vamos a la ciudad de Jardín de Howard. Es una ciudad modelo que se plantea en 1900, con la creación de una nueva forma física que debería dar lugar a 30.000 personas, que se propone industrias propias y conectadas a un sistema mayor de ciudades jardines al que él llamó la ciudad social. Están construidas de manera totalmente diferente como emprendimientos cooperativos por la población que las habita, o sea, ya hay una forma diferente en la forma de producirlas. Esto representa el modelo puro, ahí se puede ver en la imagen, los núcleos urbanos conectados entre sí, las áreas verdes, las áreas de cultivo, y tampoco tiene gran desarrollo, salvo en algunos lugares muy particulares, pero fundamentalmente el desarrollo que se da no tiene la concepción según lo que pensó Howard, porque él lo que pensaba era esta producción y vida comunitaria de la población, y las ciudades jardines devinieron en otra cosa, ¿no? Otra cosa que se considera como una perversión de la idea original, según el mismo autor, porque finalmente esto fue utilizado por desarrolladores comerciales que empezaron a construir ciudades jardines en todo el mundo, en Inglaterra, en Francia, en Japón y acá también en Buenos Aires, que son asentamientos aburguesados, y
y son barrios dormitorio donde no hay actividad industrial y productiva. Entonces hay una concepción, por un lado, hay una morfología que uno puede reconocer como similar, pero la concepción de ciudad jardín como ciudad de producción y residencia no está plasmada. Hay otro grupo de ciudades que son las llamadas ciudades productivas, colonias obreras, company towns, que a diferencia de los utopistas no ansiaban la transformación, no buscaban la transformación social, sino simplemente mejorar las condiciones de vida de los trabajadores para que sean más eficientes incluso en sus labores y tengan mejores condiciones de vida. Son núcleos urbanos que están fuera de las ciudades, que buscan una mayor proximidad a la naturaleza, pero también por esa distancia a las áreas centrales o a una ciudad mayor, tenían precios de tierra más económicos. En ocasiones los empresarios, tanto por intenciones filantrópicas, o bien buscando mejorar las condiciones de vida de los trabajadores para obtener mayor rendimiento, promovían estas áreas residenciales, estas nuevas zonas destinadas que contaban con estándares de vida más elevados. Estas ciudades del trabajo, estas ciudades obreras, se desarrollaron fundamentalmente gracias al ferrocarril, porque pudieron elegir la ubicación en estos entornos más alejados. En ese momento las ciudades ya estaban colmatadas, por ese motivo se fueron desplazando más lejos gracias a este nuevo modo de transporte, y a menudo se localizaban próximos a yacimientos de carbón o a cursos de agua navegable. Muchas veces estas estaciones ferroviarias vinculadas a estas nuevas ciudades se fueron desarrollando y se fueron consolidando como núcleo urbano que persiste hasta la actualidad. Nosotros esto lo podemos ver en el territorio argentino, donde a medida que fue avanzando el ferrocarril, a la par de la ocupación del territorio, con la fundación de colonias acá en Argentina, vemos que a lo largo del recorrido de las vías férreas y de las estaciones se fueron consolidando pueblitos que algunos cobraron dimensiones considerables. Las diversas iniciativas promovidas por empresarios, ¿sí? Ya buscaban localizar las viviendas de los obreros próximas a la fábrica, y en estos núcleos se los dotaba de equipamientos colectivos como colegios, mercados o iglesias que tenían que ver con las necesidades de la población. Esto también podemos verlo en nuestro territorio, donde hay varias ciudades que se construyeron en torno a una actividad productiva y se apoyó eso con servicios de educación, de salud, comercial, para la población que se trasladaba a vivir ahí. Hay un ejemplo que es la ciudad de Pullman, en Illinois, de 1886. Hablamos hace instantes que estamos analizando estas ciudades de la Europa industrial, estas ciudades que avanzaron a la par de la gran migración que fueron recibiendo para el desarrollo, para trabajar en las industrias, esta gran migración
que se concentraban estos núcleos urbanos con estas condiciones de vida que ya mencionamos. Hicimos mención a las ciudades nuevas, pero también hay ampliaciones que se proponen para estas ciudades. Dentro de los ensanches y extensión de núcleos urbanos existentes, tenemos el tan conocido ensanche de Barcelona que diseñó Cerdá en 1859-60, que lo que busca es expandir una ciudad medieval, como era la Barcelona del centro, del barrio gótico, y conectarla con los pueblitos periféricos, y para eso diseña una trama de manzanas que no son perfectamente cuadradas, tienen la ochava más pronunciada, con diagonales que la atraviesan y que unen distintos puntos de la ciudad. Se destaca por este patrón de cuadrícula diferente y estas manzanas que se pueden definir como octagonales, que tienen estas esquinas en chanfle. Este ensanche se puede ver en la actualidad, aunque no respeta la idea original de Cerdá, salvo en pocos casos, que era que las manzanas en su interior fueran de uso público para cualquier habitante de la ciudad, que puedan ser accesibles y que se desarrollen actividades comunitarias, espacios verdes, de juegos, huertas, etc. Hoy en día algunas manzanas conservan esta idea original, pero la mayoría fue apropiada por los habitantes. Vamos a ver también que hay actuaciones vinculadas con las reformas intraurbanas, ¿no? Estas reformas intraurbanas que lo que buscan es operar sobre esa ciudad existente, modificar la disposición de la población, de las edificaciones, operar sobre la realidad deficiente que se entendía tenían estos núcleos urbanos. Muy vinculadas estas reformas con lo que se llama el higienismo. El higienismo que fue crucial para la legitimación del urbanismo de esta época, ¿no? Del siglo XIX, que está muy vinculada con la visión del territorio, con los descubrimientos de las ciencias médicas, la medicina social, preocupada por el medio ambiente. Entonces, de acuerdo a estos médicos higienistas, que fueron urbanistas, en definitiva, porque tallaron el territorio, de acuerdo a estos médicos higienistas, las barriadas, los conventillos, estas zonas más lúgubres, eran considerados lugares peligrosos por el atestamiento, por la proximidad de tanta gente viviendo junta, el hacinamiento, que facilitaba la propagación de enfermedades físicas y morales, decían. Entonces, si el origen de las enfermedades estaba en la contaminación del aire por las emanaciones que se sentían, piensen que no había saneamiento en esa época, la ciudad justamente tenía que recibir alguna atención porque justamente se concentraba todo eso en una pequeña porción del territorio, en estas zonas de alta densidad. Entonces, un buen ejemplo para poder llevar adelante estos principios de estos médicos higienistas era la renovación de los centros urbanos de comienzos del siglo, ¿no? de
más vinculados a la renovación, a la revolución industrial, que presentaban justamente como el escenario propicio para implementar el discurso higienista, ¿no? Otra cuestión que a nosotros nos queda de esta escuela o de esta línea higienista es la palabra diagnóstico, que se usa mucho en temas urbanos. La palabra diagnóstico, que tiene origen médico, se usa para identificar problemas de determinados sectores o para caracterizar determinados sectores. Una de las primeras ampliaciones que podemos mencionar son las reformas intraurbanas. Es operar sobre estas ciudades existentes para cambiarle la morfología, para cambiar las condiciones físicas, para disminuir la densidad, para permitir el paso de los automóviles, el desplazamiento de tropas, para erigir hitos simbólicos que representen prosperidad. Estamos viendo una imagen, el plan Haussmann como reforma intraurbana, que está vinculado a la ciudad Beautiful, y que fue desarrollado entre 1852 empezó y terminó en 1870. Ahí vemos las diagonales, vemos los hitos, el arco del triunfo, vemos cómo este trazado de estas grandes arterias se monta, se solapa con la ciudad medieval existente. Siguiendo con el texto de Terán Troyano, vamos a hablar un poco de lo que él entiende como el plan como previsión integral. Él plantea la cientificación de la actividad de la planificación en esta instancia, que deviene de reconocer la insuficiencia de los instrumentos o de las herramientas que se adoptaron en los planes de ensanche, en las reformas interiores, y en la insuficiencia conceptual de las ideas de la ciudad que están detrás de ellos, ¿no? Entonces hay una renovada secuencia de intentos para comprender esta nueva realidad, con la pretensión de la comprensión de todos los fenómenos, de toda la realidad, con la ambición de dar una respuesta a la globalidad de las problemáticas. Entonces se va a ir teniendo poco a poco de actitudes científicas, se va a asumir la necesidad de reemplazar lo anterior, asumiendo saberes científicos, y el planeamiento se distancia entonces de una manera muy clara de lo físico, de la ingeniería y de la arquitectura, de la edificación, para plantearse la intervención sobre la ciudad como una actividad que implica a otros aspectos, ¿no? Los socioeconómicos, más allá de lo espacial. Entonces se pone en relación con otras disciplinas como la economía del territorio que rodea la ciudad e incluso a toda la región y a la escala nacional. O sea, plantea unas escalas de intervención mayores y plantea más disciplinas confluyendo en la actividad de planificar. Por otra parte, las actuaciones entonces deben incluir para todo ello nuevos profesionales de las ciencias sociales en este estudio que se plantea como omnicomprensivo en cuanto a los aspectos de la vida comunitaria, del territorio, etc. Y se plantea, y esto es una de las críticas fundamentales, no solo esta visión de macro
el plan que puede comprender todo, sino también que se pretende ser objetiva, ¿no? Se plantea como científico y con pretensiones de objetividad. A nivel internacional fue una época muy rica, de muchos planes, de mucha investigación, pero marcó en gran medida, en muchos casos, la inviabilidad del proyecto, porque no se podía explicar científicamente la realidad de forma completa y el funcionamiento de esa realidad, su modelo, y una metodología segura de intervención. Estamos hablando de también incluir estas previsiones de crecimiento territorial, ¿sí? el desarrollo de la ciudad, pero a nivel nacional y a nivel del entorno. Hay una nueva visión de la planificación con estas múltiples escalas y la búsqueda de nuevos instrumentos. Y por el otro lado hay una institucionalización de la actividad, un reconocimiento de la actividad que aparece en esta etapa ya más formalizado desde los estados, ¿no? Desde los gobiernos que asumen la planificación como parte de sus políticas. ¿Cuáles son los productos de esta etapa del planeamiento cientificista, de esta visión integral de la ciudad, del entorno y a nivel nacional? Son grandes planes urbanos, ¿sí? Son grandes planes urbanos para todas las ciudades. Estamos hablando de zonificaciones, donde cada actividad debía desarrollarse en un sector particular de la ciudad y tenía que haber una integralidad en su funcionamiento. Finalmente, Terán Troyano plantea otras políticas vinculadas al plan como proyectos. Estamos hablando de los 70, estamos hablando de los 80 y de los 90, estamos hablando de la globalización de la economía y estamos hablando de los grandes proyectos urbanos, ¿sí? Él plantea estos grandes proyectos urbanos como motorizadores de sectores de ciudad, como dinamizadores, como puntos de partida para unas mejoras en sus entornos urbanos, ¿sí? Hay una exaltación de la arquitectura y de la formalidad de ese objeto que se introduce, de ese gran proyecto urbano. Hay un tratamiento fraccionario de la ciudad que él pone en cuestión y que dice que no se puede dejar de considerar el todo, que este es el riesgo de intervenir por sectores puntuales, fraccionadamente, sin ver la totalidad. Y hay un debate que subyace, que es el proyecto versus el plan, ¿no? Como que puede haber proyectos, pero tiene que haber un plan que de alguna manera los condicione, los direccione, para que tengan un buen desempeño y para que no quede como algo aislado, sin conexión con el entorno. En la imagen se ven dos proyectos urbanos, una planta de una intervención urbana, que hay miles por todo el planeta, hay muchos en Argentina, ya después vamos a ver algunos casos en Buenos Aires, y la imagen de la derecha, el Guggenheim de Bilbao, que también se propuso para disparar, para motorizar, para transformar un sector de la ciudad que estaba deprimido. Vamos al tercer punto de la teórica, que es la ciudad latinoamericana y su evolución. Para eso vamos a trabajar con un texto de Bosdorf,
Bar y Janoska, un texto en donde se plantean esquemas estructurales generalizados de las ciudades de América Latina, según distintos momentos históricos vinculados con fases de urbanización particular. En etapas que plantean desde la ciudad compacta, inicial, fundacional, hasta la ciudad actual que ellos reconocen como fragmentada. Estos son los 4 esquemas para las ciudades latinoamericanas que plantean estos 3 autores. Un primer esquema, el de la izquierda, es la ciudad colonial, la ciudad compacta, durante la dominación por parte de los españoles, de la mayoría de los países, plantean este tipo de ciudades estaban localizadas y fundadas según las ordenanzas para el descubrimiento de la población del territorio, que se planteaban como compactas y tenían significado fundamental la plaza de armas, que gravita dentro del núcleo urbano, y lo vemos en varios de nuestras ciudades como función administrativa de gobierno, pero también gravitan el trazado de las calles y de las vías estructurantes, ¿no? Y plantean que en estas ciudades existía una pendiente social y funcional desde el centro hacia la periferia, que se reflejaba en la estructura social circular de los barrios. Cerca de la plaza estaba instalada la aristocracia, formada por las familias de los conquistadores, los funcionarios de la corona, los encomenderos o los grandes hacendados, y los círculos sucesivos eran ocupados por la clase media, que eran los comerciantes y los artesanos, y en el último círculo se ubicaba más periféricamente los blancos pobres, los indios y los mestizos, ¿no? La posición social de cada uno de estos ciudadanos estaba determinada por la distancia respecto a la plaza, respecto al centro. Esto es como característico de estas ciudades compactas con un solo centro, con esta simbología y esta pendiente tan claramente representada. La segunda etapa, en las primeras décadas del siglo XIX, la mayoría de las colonias españolas de América obtuvo la independencia. Y estos cambios también generaron reestructuración en las ciudades, ante todo lo relativo a la estructura social y económica. A muchos estados, y nuestro estado es uno de los más destacados, llegaron inmigrantes europeos. Nosotros tuvimos más de 4.300.000 inmigrantes que vinieron en ese momento, en esos años. Eran comerciantes, industriales, artesanos y agricultores que se distribuyeron en el campo, pero una gran parte en áreas urbanas, ¿no? Entonces estas áreas urbanas empezaron a cambiar, a urbanizarse rápidamente, a recibir contingentes de población, y se empezaban a representar parte de la ciudad, empezaba a diferenciarse esta ciudad que era tan concéntrica, ahora con elementos lineales, ¿no? En esta ciudad que ellos llaman como sectorial. Elementos lineales como los bulevares que traían de Europa, de Haussmann, la Alameda, los paseos y las villas europeas. El principio de la estructuración espacial era típico, era la diferenciación sectorial
orientada a estructuras lineales, ¿no? Estas que se introducían nuevamente, que eran estructuras lineales para sectores de clase alta, como los bulevares que mencioné, estructuras lineales para el desarrollo de las primeras zonas industriales, establecidas cerca de las ferrovías que conectaban a la ciudad con el resto del país. Hasta el 1920 la industrialización en este continente no estaba muy desarrollada, o sea, llegó en forma bastante posterior, dado que las colonias permanecían ancladas todavía en las economías agroexportadoras, la explotación de productos agrícolas y recursos minerales. No obstante, se instalaron barrios obreros en las casas abandonadas de la clase alta de la zona central, con la forma de conventillos o vecindades, como ustedes habrán visto en varias películas de época. El desarrollo sectorial rompe entonces con la estructura circular, concéntrica de la ciudad colonial, y en este proceso confluyen la expansión lineal del centro, que se va desplazando y que pasa, aparte de ser un centro administrativo, a un centro comercial. La tercera fase, que denominan ciudad polarizada, que es la segunda fase acelerada de la urbanización entre 1920 y 1970, se empieza a complejizar el esquema. El objetivo de desarrollo hacia afuera de América Latina, vinculada a las políticas de industrialización, empieza a tallar en esta época. Las industrias que se empiezan a desarrollar aceleradamente se instalan alrededor de las líneas ferroviarias, y junto a las autopistas o a las vías rápidas se reforzaron el crecimiento de algunos sectores. En esa época, o en las primeras décadas de esa época, los barrios de clase baja y los grupos marginales se expandieron en el centro, al igual que en la época pasada, en viviendas de modo tipo conventillo, construidas de manera muy similar en los distintos países de Latinoamérica. Poco tiempo después nacieron o se crearon estos barrios marginales, periféricos, las barriadas, las villas miserias, que estaban localizadas no solo en forma periférica, sino también en nichos no edificados dentro del perímetro urbano, como en lotes aislados fuera de la ciudad. También en esta época hay intervención del Estado a partir de la construcción de barrios de vivienda social en la periferia urbana. De otro lado de la ciudad, la gente con mayores recursos se alejaba cada vez más del centro, se iba desplazando hacia zonas más periféricas en barrios exclusivos. Es en esta época o al final de esta época, cerca de los 70, donde nacen los primeros centros comerciales como réplica de los shoppings de Estados Unidos, y rápidamente derivaron en crecimiento de nuevos barrios en el entorno o de densificación en el entorno de estas nuevas edificaciones. Aparecieron también los primeros clubes de campo, los countries, que buscaban un estilo de vida campestre dentro de la ciudad o dentro de la ciudad expandida. Hacia el fin de esta tercera época, también aparecieron las torres amuralladas o las torres de departamento bien protegidas con servicios de seguridad, y se empezaron a cerrar las primeras calles mediante barreras o cercos, muy visible en otras ciudades de Latinoamérica, inclusive dentro de las ciudades. Ya estamos hablando de un contraste entre una ciudad rica y una ciudad pobre, que se fue intensificando cada vez más en esta polarización que resultó devenida de este proceso
por un crecimiento fuera del perímetro urbano muy marcado, ¿no? Y el motor del desarrollo urbano fue la industrialización, como decía, con el rápido crecimiento de la población en esta etapa por flujos migratorios del interior del país. Si vamos a la última fase, a la más reciente del esquema que plantean estos autores, estamos hablando de la ciudad fragmentada, del proceso que ellos localizan desde 1970 hasta la actualidad. Plantean o resaltan la extensión de las autopistas que acentúan las estructuras lineales y por el otro lado la fragmentación del territorio a través de una estructura mosaicada donde se alternan sectores de pobreza y sectores de riqueza. Identifican la implantación de mega emprendimientos, de proyectos, grandes proyectos urbanísticos, y estos proyectos urbanos que mencionábamos antes aparecen en esta época, a fines del siglo pasado, fragmentando la ciudad y construyendo ciudad dentro de ciudad, como es el caso de Nordelta. Son áreas gigantes y aseguradas con instalaciones de seguridad, y decimos que es una ciudad dentro de una ciudad porque justamente tienen centros de comercio, espacios de entretenimiento, puestos de trabajo, servicios y también actividades secundarias. Se puede denominar este principio como fragmentación, una nueva forma de separación de funciones y elementos socioespaciales, ya no como antes, como grandes porciones del territorio, sino en dimensiones más pequeñas, ¿no? Esto que hablaba de mosaicos en donde conviven sectores económicos elevados con sectores carenciados, aislados por medio de muros y de cercos, ¿no? Que separan las islas de riqueza y las de exclusividad. Un segundo elemento o otro elemento que señalan estos autores como característicos de esta época es la presencia o el aumento de las estructuras de consumo del tipo de shopping, ¿no? Estos malls, estas nuevas centralidades que aparecen, que los primeros eran como orientados a las clases altas y ya empiezan a utilizarse de forma más masiva, ¿no? Entonces esto también genera cambios en nuestras ciudades, ¿no? Y se localizan muchos de ellos generando nuevas centralidades y en zonas más periféricas. Nosotros los vemos a lo largo de autopistas, cómo se ven localizados los shoppings de esta etapa, que ya no son los iniciales de las áreas centrales, sino que estos que aparecen localizaciones más periféricas. Este modelo también en este modelo se puede observar la localización de zonas industriales también en distintas zonas, también contribuyen a estos mosaicos, a esta fragmentación de la ciudad, que están incluidos dentro de zonas urbanas, pero en gran parte se trasladan a sectores más periféricos. Y por el otro lado, podemos hablar que se consolidan y se constituyen nuevos barrios marginales, ya no en las proximidades o en las zonas intersticiales de la ciudad, sino cada vez más alejadas, barrios de emergencia, sin infraestructura, sin saneamiento, muchas veces sin equipamiento para la reproducción social.
Hablábamos de la ciudad fragmentada, de esta última etapa que mencionaban estos tres autores, y cabe acá hacer mención a lo que son las ciudades globales, que si bien ellos no lo mencionan, podemos decir que son ciudades muy modernas, con economías destacadas a nivel internacional, con sistemas de transporte y aeropuertos que contemplan una multiplicidad de destinos, con turismo internacional, son cosmopolitas, tienen un ambiente cultural destacado, son centros de conocimiento y que están interconectadas entre sí a nivel mundial. Las ciudades globales por excelencia son París, Tokio, Londres, ¿sí? Y es un concepto que acuña Saskia Sassen hace unos años y que ella estudia con detalle, ¿no? Incluso más recientemente se han jerarquizado estas ciudades globales en función de características vinculadas a los procesos de gobernanza y a los capitales transnacionales que concentran. Con esta introducción que había quedado pendiente de lo que analizamos recientemente, vamos a ingresar en el último punto, en el cuarto punto, en el análisis del área metropolitana de Buenos Aires, en donde vamos a identificar el proceso de urbanización, los procesos que se están desarrollando actualmente y vamos a buscar algunos ejemplos de intervenciones que remiten a los modelos que vimos que se implementaron en Europa. En cuanto al proceso de urbanización del área metropolitana de Buenos Aires, podemos ver cómo fue ocupándose el territorio en forma progresiva, de una localización en el casco central, fundacional, hacia fines del siglo XVIII, hasta traspasar los límites de lo que es la capital federal a partir del 1900, ¿sí? 1910 vemos como ya los tentáculos de la expansión del área central se ubican en el territorio metropolitano y van ganando cada vez más población. Si inicialmente la población del área metropolitana mayormente estaba en la ciudad de Buenos Aires, hoy podemos decir que la población de la ciudad de Buenos Aires se mantiene hace varios censos en 3 millones de habitantes y el conurbano la triplica o la cuadriplica, ¿sí? Concentra la mayor cantidad de población. Con un fenómeno que se destaca, que es que cada vez crecen más los sectores más alejados de la zona central. O sea, no crece en la ciudad de Buenos Aires, pero tampoco crecen los partidos de la primera corona. Van creciendo los partidos más alejados de la segunda y de la tercera corona. Una característica que me interesa señalar es que suele o sucedió generalmente que hay primero una ocupación del suelo y después se urbaniza, después se da servicios, después se da equipamiento, ¿no? Entonces hay como una ocupación no planificada que tiene que ir acompañada por estos soportes que posibilitan el desarrollo de la vida, ¿no? De las viviendas, de las actividades, circulaciones, etc. El segundo punto, después de ver cómo fue creciendo la ciudad de Buenos Aires en este proceso progresivo, acompañando de infraestructuras, acompañado de los ferrocarriles y de vías de transporte,
y acompañado de los servicios que van permitiendo el desarrollo de las actividades residenciales, industriales y comerciales, podemos ver que se desarrollan en la actualidad procesos simultáneos sobre esta ciudad, procesos de densificación, procesos de consolidación y procesos de expansión. Cuando hablamos de procesos de densificación, estamos refiriéndonos fundamentalmente al área central, que concentra los principales equipamientos urbanos y los barrios consolidados, ¿no? Tienen infraestructura, servicios, equipamiento. Entonces, lo que se sucede es un proceso de tensión por incremento de las densidades, que las residenciales son más bajas, porque son las más antiguas y no hubo un proceso de renovación urbana. Entonces lo que sucede es una presión por el uso del espacio, ¿no? Entonces se van como buscando incrementar la densidad para aprovechar la infraestructura, los servicios y los equipamientos instalados. Cuando hablamos de consolidación, nos estamos refiriendo al completamiento del proceso de urbanización, en donde podemos encontrar un tejido que puede carecer parcialmente de servicios, de cloaca, de agua, de pavimento y de alumbrado. Y es el completamiento del tejido urbano en zonas que son aptas para las residencias, ¿no? Zonas que probablemente fueron saneadas o tienen bajas densidades y que permiten que la ciudad complete esos intersticios en vez de ganar más espacio en las periferias, ¿no? Entonces, al completar, al consolidar estas zonas con estos procesos, estamos generando condiciones para la instalación de la población, ¿no? Finalmente, cuando hablamos de expansión, estamos hablando de un proceso complejo, de una realidad económica compleja, porque hay un avance de la urbanización sobre suelos productivos, eh, que hay que ver de qué manera uno pone o no límites con restricciones de crecimiento, con restricciones para la preservación de las áreas verdes que funcionan como pulmones o como proveedores de servicios a la ciudad. En estos espacios periféricos que son de colisión entre lo rural y lo urbano, este, en donde hay una tensión por la rentabilidad del suelo, que cuando pasa a ser urbano tiene otro valor, entonces hay situaciones de especulación, de búsqueda de reconversión de suelo urbano en suelo, de suelo rural en suelo urbano, y que requiere políticas activas del sector público, local, provincial y nacional para evitar la pérdida de este patrimonio natural que es tan necesario. Nosotros podemos ver en la imagen las zonas según densidades, en los distintos tonos de amarillos y ocres, y vemos las zonas periurbanas con un fraccionamiento del tipo rural que van sufriendo el avance de la mancha urbana, ¿no? Obviamente a lo largo de los mismos, las vías de penetración como son las autopistas y los ferrocarriles. Y expansión que se apoya en estos medios de transporte y que se verifica de dos tipos, del tipo de barrios privados, de barrios cerrados, para sectores de alto poder adquisitivo,
y barrios carenciados que se localizan en áreas periféricas. Les decía que es interesante señalar cómo la expansión de la ciudad y de población fue cambiando entre lo que es la ciudad de Buenos Aires y el área metropolitana, entre la capital federal y los partidos del conurbano. Algunos datos: en 1895 la capital tenía el 85% de la población. En 1947 la capital pasó a tener el 63%, va disminuyendo su peso. En 1980 el 30%, ya tiene más población los partidos del Gran Buenos Aires, y en 2010 apenas superó el 20%. Y la capital federal, les decía que permanece desde 1947 con la misma cantidad de población, más o menos 3 millones, y esto no cambia por más que el parque habitacional crece sustancialmente, como vemos en muchos de los barrios. La imagen de la derecha un poco representa en dónde crece el Gran Buenos Aires, y ahí se ve claramente que los partidos que más crecen, los más oscuros, están en la tercera corona, segunda y tercera corona. En el último periodo intercensal, General Rodríguez y San Vicente estuvieron entre los 10 partidos de todo el país que más crecimiento experimentaron. Finalmente, vamos a ver en Buenos Aires, en el área metropolitana, cuáles de los modelos de intervenciones urbanas, de urbanización, podemos identificar, que seguramente son de conocimiento de todos nosotros. Área central, conocida por todos nosotros, les decía, podemos reconocer rastros de la ciudad beautiful, ¿sí? Reformas intraurbanas muy similares a las que se realizaron en el París de Haussmann, ¿sí? Las diagonales, la Avenida de Mayo son un ejemplo, los monumentos que se van instalando a lo largo, la vinculación a partir de esta avenida de dos espacios significativos de la vida política del país, como es el Congreso y la Casa de Gobierno. Otro modelo que nos trae lo que trabajamos anteriormente es el modelo de la ciudad jardín. El modelo de la ciudad jardín, que en la imagen de la izquierda está en el Palomar, en la provincia de Buenos Aires, y por el otro lado esto que hablaba señalando como una tergiversación de la ciudad jardín a partir del diseño de los barrios cerrados, ¿no? En la imagen de la derecha, Nordelta. Ejemplos del urbanismo cientificista, los de la imagen. Planes, plan para Buenos Aires. Fíjense que en ese plan está previsto poner en el Río de la Plata el aeropuerto, y la zonificación, la división de la ciudad en sectores en donde se habilitaban determinadas funciones y se restringían otros, ¿no? Entonces era la organización funcional de la ciudad según sectores específicos para cada actividad. Entonces uno ve inclusive dentro del plano de la izquierda toda la actividad más comercial o de uso mixto, con estos rojos más oscuros, o de los corredores comerciales, zonas residenciales de distintas densidades, actividades industriales que estaban acá localizadas
en el sector sur de la ciudad de Buenos Aires, en sectores más periféricos, etcétera, ¿no? Era como pensar la ciudad según quiero o establezco que se distribuyan las actividades en el territorio. Para finalizar, el plan como proyecto. El tercer grupo que mencionaba eran troyanos. Y tenemos estas imágenes tan familiares, ¿no? Puerto Madero, ¿sí? Un proyecto urbano que se instaló en un espacio deteriorado, subutilizado, en estos edificios que habían quedado sin funciones y que disparó y motorizó una serie de emprendimientos y de actividades en sus proximidades y una intervención en el sector público como es 25 de mayo, donde también se revaloriza y se intenta disparar un sector del centro de la ciudad de Buenos Aires, motorizándolo a partir del embellecimiento de las vías públicas, ¿no? Bien, bien, con esto terminamos. Muchas gracias.